Y hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar. Amén. A pesar, como estamos hablando al principio, de los achaques y de las cosas que nos pasan, comentando con los hermanos. Un saludo a los hermanos que nos miran por medio de Facebook Live y por medio de YouTube. Un saludo muy cordial. Y le digo yo de que a veces los achaques son por la famosa enfermedad que se llama la cejuela. Y les decía a los hermanos, pues se fue la juventud. Así es que, pues así es, ni modo, así es la vida, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios que nos permite estar aquí en este lugar. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor su bendición y aquellos que nos están viendo puedan recibir la bendición también ahí donde ellos se encuentran. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por lo bueno que tú eres, por tu amor, tu misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y por la oportunidad que nos da de estar en tu casa en esta mañana para ser instruidos en tu palabra. Dios mío, rogamos que mis labios y mi lengua sean llenos de tu presencia, Dios mío, para que la palabra traiga unción, Señor, traiga autoridad, Dios mío, traiga sabiduría, Padre amado, porque tu palabra no retorna a ti vacía. Eso sí, nosotros la tenemos seguro, Dios mío. Pero pedimos, Dios mío, que ese instrumento que tú vas a utilizar en esta mañana sea para traerte honra, gloria y alabanza solo a ti y bendición a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, esperando y deseando que esta alabanza también la recibas con agrado, porque para ti es. En Cristo Jesús oramos y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén y amén. A veces, hermanos, venimos con los afanes de la vida y como que para empezar no hay mucho deseo de cantar quizás, o a veces estamos pensando en alguna situación. Este canto puede motivarte y dice así: si te sientes oprimido y no puedes alabar a Dios, si te sientes opresionado por las huestes de Satanás, si te sientes tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tu rodilla y glorifica al Señor. Gloria a Dios, aunque en medio de tu problema, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes enatado, es solo para recordarte que esas
adorar a Dios después de este canto, puedes cantar conmigo también. Cuando estoy frente a tu majestad y me lleno de tu santidad, yo me postro ante ti y deseo solo oír. Cuando siento de tu gran poder, cuando quiero de tu amor beber, quiero estar cerca de ti y en tu voluntad vivir. ¿Qué dice mi Señor? Yo tu siervo soy. ¿Qué dice mi Señor? Yo tu siervo soy. Cuando estoy frente a tu majestad y me lleno de tu santidad, yo me postro ante ti y deseo solo oír. ¿Qué dice mi Señor? Yo tu siervo soy. ¿Qué dice mi Señor? Yo tu siervo soy. Cuando siento de tu gran poder, cuando quiero de tu amor beber, quiero estar cerca de ti y en tu voluntad vivir. ¿Qué dice mi Señor? Yo tu siervo soy. 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 ¿Qué dice mi Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Estamos compartiendo el estudio de las dispensaciones. Amén. Este estudio es bastante extenso. Los que nos han estado siguiendo constantemente se dio cuenta que las primeras 3 dispensaciones pues las pudimos cubrir en un solo estudio cada una, ¿verdad? Sin embargo,
ninguna de ellas carece de importancia. Pero está la cuarta dispensación, que es la dispensación de la ley. Amén. Perdón, la quinta dispensación. ¿Verdad que sí? ¿Quinta? Sí, la quinta dispensación, ya los estoy confundiendo. La quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, la hemos estado cubriendo ya prácticamente 4 estudios, parece que estamos, y creo que todavía nos falta uno más para poder cubrir y terminar la dispensación de la ley. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de cuando el pueblo de Israel por el pecado se dividió, la maldad se multiplicó, no por mandato de Dios que se dividiera, sino que ellos mismos optaron dividirse por diferencias que habían. Pero también estudiamos que las diferencias ya venían desde mucho más atrás, desde que Jacob tenía sus hijos, los hermanos tenían celo contra José, lo vendieron, vimos acerca de eso, y de la descendencia de Judá fue que Dios escogió, continuó con la línea mesiánica. Amén. Y nos podemos dar cuenta, mi querido hermano, que a través de todas estas situaciones, y usted dirá, pero a través de Judá, ¿por qué a través de Judá? Y no a través de José, porque José, ¿verdad?, que era hijo de Jacob y de Raquel. Pero Dios había escogido a Judá para que de él viniera la descendencia. Judá no fue perfecto. Judá cometió muchos errores. Pero podemos darnos cuenta que aún más adelante con el pueblo de Israel, cuando Dios escogió el caudillo que iba a sacarlos de Egipto, era Moisés, y Moisés no era de la tribu de Judá, sino que era la tribu de Benjamín. Con esto quiero hablar, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, la línea mesiánica venía a través de la tribu de Judá. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que Dios conoce nuestro caminar con Él. Él sabía que Saúl le iba a fallar, y Saúl era de la tribu de Benjamín. Amén. Y Moisés era de la tribu de Leví, perdón, se me dije Benjamín al principio, ¿verdad? Era de la tribu de Leví. Y todas estas cosas empezaron a verse, y había disensión cuando Dios los sacó de Egipto. Estaban peleándose, en el desierto se discutían, peleaban. Pero cuando llegó en el tiempo de los reyes, Dios escogió a Saúl. Saúl era soberbio. Saúl prefería agradar a la gente y no a Dios, ¿verdad? Él no cometió otros pecados más que la soberbia y la desobediencia a Dios. Por eso a veces nosotros somos los que categorizamos el pecado. Si nos robamos un dulce, no es tanto de que cometer adulterio. Y la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. O sea que no importa cómo esté la situación, el pecado es pecado. Pero Dios se valió y se sirvió de David para ponerlo como rey, y de él Dios le hizo una promesa a David, que de sus lomos, o en otras palabras, de su descendencia, no iba a faltar rey. David le quiso construir un templo al Señor, porque David conquistó y ganó batallas, ¿verdad? Y él tomó e hizo Jerusalén como la capital de Israel. Sin embargo, Dios le dijo a David que él no podía hacerle un templo porque sus manos estaban llenas de sangre. Por lo tanto, le dice: un hijo de tus lomos me va a erigir templo, y ese era Salomón. Dios le habló por medio de David a Salomón, y David le dio el consejo y le dice: hijo mío, sírvele a Jehová con toda integridad, en todo momento. Si lo buscares, amén, lo vas a hallar, pero si tú lo dejares, él te va a despreciar para siempre.
Y pudimos ver también que Salomón cometió muchas faltas. Primeramente se metió y tuvo mujeres que no eran israelitas y lo inducieron a la idolatría. Y después de eso hubo mucha pelea, mucha disensión. Antes de eso, inclusive uno de los hijos de David lo quiso matar, Absalón. O sea que las disensiones entre el pueblo de Israel ya existían. Pero cuando el reinado pasó, después de Salomón, fue cuando se notó y se hizo prácticamente oficial que se dividió el pueblo y se convirtieron en dos naciones. Una de ellas se quedó siempre con el nombre de Israel y la otra se quedó con el nombre de Judá. Israel comprendieron 10 tribus y Judá eran 2 tribus. ¿Cómo se llamaba la capital de la nación ya dividida de Israel? Samaria. Amén. ¿Y la capital de Judá? Jerusalén. Amén. Entonces, al dar a entender y darnos cuenta de esto, dice la Biblia que la razón, según la Biblia, la razón por la que se dividieron es que el hijo de Salomón, Roboam, empezó a maltratar al pueblo y a cobrarle más impuestos al pueblo, y el pueblo se empezó a molestar, ¿verdad? Y entonces otros dijeron, no queremos lo que está haciendo Roboam. Y un hijo de un siervo de Salomón, que se llama Jeroboam, le dice, únanse conmigo y yo los voy a tratar mejor. Y 10 naciones se unieron con él. Pero para que no hubiera esa mezcla entre ellos, Jeroboam lo que hizo es que les dijo que, dice que hizo altares de dioses paganos, amén, en lugares entre medio de las naciones, para que el pueblo de Israel, la nación que se había dividido, no fuera a Jerusalén a adorar, ¿verdad?, al templo. Y pues por supuesto lo de la nación de Judá se quedaban a adorar en el templo de Jerusalén. Hicimos la referencia que cómo eso repercutió inclusive hasta los tiempos de Jesús, cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana. Ahora se podrá entender y podrá darse cuenta que la mujer samaritana era descendencia de Israel. Pero la mujer le dijo algo a Jesús. Dice, nuestros padres nos enseñaron que aquí en Samaria podemos adorar a Dios, pero ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Entienden? Y desde allí venía la repercusión de que se habían dividido tanto que inclusive el centro o el lugar de adoración lo habían separado y lo habían hecho diferente. Pero es por eso cuando Jesús habló y le dijo, pues vendrá la hora que ni aquí ni en Jerusalén podrán adorar, y Dios buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y de los tales Él se va a agradar. Y mira, hermano, que eso es una profecía que se cumplió, porque en todo el mundo hay iglesias cristianas evangélicas, y yo quiero ser bien específico, iglesias cristianas evangélicas donde se predica la sana doctrina, donde se está adorando a Dios, y hay adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y digo específico cristianas evangélicas, ¿por qué? Porque muchos tienen la tendencia a creer que la iglesia católica es una iglesia cristiana. Tristemente decirle, y yo, como que dice aquí, no quiero explotar su burbuja, mi querido amigo, pero realmente la iglesia católica le hace más mérito a María que a Jesús.
Ellos creen que a través de María pueden llegar y pedirle a Dios. Y la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice también en las epístolas de Juan, porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Por lo tanto, en la Biblia nunca y no habla nada de que había que pedirle a María, nunca. Usted, ahora, si habrán libros que agregó la Iglesia Católica, ¿verdad? Los libros apócrifos, que le llamamos nosotros apócrifos, porque no tienen descendencia, no tienen esencia de que fueron ungidos de parte de Dios. Algunos sí son conocidos como libros históricos, pero no merecían pertenecer a la Biblia. Amén, como los libros de los Macabeos. El libro de los Macabeos fue un libro histórico, ¿verdad? Y se cree que había un evangelio según San Pedro, pero ninguno de esos fueron guiados por el Espíritu Santo, ni fueron guiados por Dios. Amén. Porque había dudosa procedencia de esos libros. Pero eso es otro tema del que podemos hablar más adelante. Lo que quiero decirle, mi querido hermano, de que la desobediencia siempre trae consecuencias y acarrea daños aún más adelante. Pero qué bueno que Dios tenía provisto algo muy especial para romper esa maldición del pecado y de la ley. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Yo quería compartir acerca de quiénes eran los profetas que predominaron en la ley, que anunciaban acerca del Mesías. También hablar un poco de esos años que nosotros le llamamos 400 años, desde el libro de Malaquías hasta el libro de San Mateo, que supuestamente Dios no se reveló al hombre. Y no se cree que hubieron profetas después de Malaquías. Amén. Desde la restauración del remanente hasta los 400 años de silencios que vamos a tocar. No vamos a poder hablar de todo. Creo que el próximo sábado vamos a concluir lo que es la dispensación de la ley. Pero una de las cosas que Dios quiso hacer después de que el pueblo se dividió es que Dios lo quería volver a restaurar. Amén. Y la restauración del pueblo de Israel comenzó aproximadamente 70 años después de la invasión de Babilonia. El remanente regresó a Jerusalén bajo el liderazgo, amén, de Zorobabel. Zorobabel fue un hombre que Dios lo llamó y le enseñó lo que tenía que hacer. Si usted lee el libro de Ageo, le habla acerca de la restauración o la reconstrucción del templo. Amén. Habla también de la restauración espiritual en el libro de Esdras, y en el libro de Nehemías la reconstrucción de los muros de la ciudad. Pero Dios quería reconstruir el templo, restaurar la adoración, y los profetas que estaban en el tiempo que estamos hablando era el profeta Ageo y Zacarías, exhortando al pueblo a reconstruir también, y la restauración va hasta el punto del fin del dominio babilónico. Cuando Zorobabel llegó a Jerusalén,
fue en el año 536 antes de Cristo. Y el trabajo de Zorobabel, amén, era la visión de reconstruir el templo del Señor. Le habla y le dice el Señor, si usted ve en el libro de Ageo, y le dice: Zorobabel, y tú, Josué, sacerdote, hijo de Salatiel, esfuércense ustedes y todo el pueblo, y tomen ánimo, y reconstruyen el templo. Porque lo que yo oigo es que dicen: oh, el templo, qué lindo cuando estaba construido, qué bello, cuando se hacían los sacrificios al Señor. ¿Y cómo lo veis ahora?, le dice el Señor. Lo ves hecho ruinas, pero yo te digo que te esfuerces y lo reconstruyas, porque la gloria del templo será aún mucho mayor que la de antes. Pero después de esto, tenía que haber una restauración espiritual. Y la restauración espiritual la dejó Dios en manos de Esdras, porque Esdras era un escriba, era un hombre que conocía las escrituras, era un sacerdote del Señor, pero de la división, si podemos decir, de los escribas. Eran aquellos que escribían copias de la palabra de Dios, del Torá y de todos estos libros, y ellos los escribían para que se ocuparan en otro lugar en el tiempo cuando el pueblo fue dispersado. Amén. Cuando el pueblo fue sacado de Jerusalén, tenía que continuar. Amén. La confianza en Dios. Y Esdras fue uno de los que Dios utilizó cuando regresó a Jerusalén. Y se dio cuenta que el pueblo de Dios se había olvidado de cómo adorar a Dios. Se les había olvidado el lenguaje hebreo. ¿Por qué? Porque dicen que muchos se habían metido con mujeres paganas. Y los hijos de ellos ya no hablaban el hebreo. Y los levitas ya no sabían cómo hacer el sacrificio en el templo. Zorobabel se preocupó en construir el templo, pero ¿de qué servía si los sacerdotes y los levitas no sabían? Hermano, y eso trae un poco de conciencia a nosotros como cristianos, de que a veces nosotros podemos venir a la iglesia, tenemos un lugar de adoración, pero no conocemos de las escrituras. Si alguien nos pregunta un pasaje bíblico, no sabemos dónde está. ¿Entiende? Y eso es lo que Esdras vino a hacer. Dice la palabra de Dios que el primer día que se leyó la escritura, oiga bien, dice que Nehemías estaba con él, contemporáneo con él, ¿verdad? Porque Nehemías llegó aproximadamente en el año 444 y Esdras llegó en el 451 antes de Cristo. Usted se puede dar cuenta de que hay gente que no puede entender este sistema de lectura. Lo que pasa es que de ese tiempo los años van en reversa, ¿verdad? Dice la palabra que Esdras regresó aproximadamente 78 años después de Zorobabel. Nehemías llega 14 años después de Esdras. Pero el plan y el trabajo de Nehemías era reconstruir el templo. Es lo que Dios había puesto en el corazón de él. Pero Esdras fue llamado para volver a enseñar al pueblo la palabra de Dios. Y dice que le hicieron un púlpito para que él estuviera un poco más alto y la gente pudiera escuchar la palabra. Dice que se reunieron los niños, los ancianos, los principales, los príncipes de las familias. Y se reunieron de tal manera que dice que Esdras abrió la palabra de Dios. Y oiga bien, dice la palabra del Señor que no se había leído la palabra de Dios pública al pueblo desde el tiempo de Josué. Oiga,
Hay un canto que han sacado ahora en inglés y se escucha mucho en la emisora cristiana en inglés, que dice que tenemos que desempolvar la Biblia. Porque muchas veces, hermano, pasan los años y la gente no lee las Escrituras, no conoce de las Escrituras, no estudia la palabra de Dios, se conforman solamente con lo que los estudios bíblicos dan en los cultos dominicales, la corta meditación que se comparte los días miércoles. Eso no es suficiente. ¿Se conforma usted comer solamente 3 veces a la semana? Usted quiere comer 3 veces al día. Me acordaba y siempre he hecho esta referencia porque es una gran verdad. Yo soy salvadoreño, pero yo viví en México. Y en la Ciudad de México, no sé dónde, allá por donde vivía, donde estaba nuestra hermana Ruti, pero donde estábamos nosotros, en el Estado de México, nosotros estábamos acostumbrados a desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Ok, nosotros en El Salvador solamente conocemos desayuno, almuerzo y cena. Pero para ellos el almuerzo, hermanos que son de Chile, ¿verdad? El almuerzo para usted y para mí es el que comemos a mediodía. Ellos le llaman la comida. El almuerzo viene siendo un desayuno nuestro, pero más sólido. O sea que el desayuno de ellos puede simplemente ser un pedazo de pan, una taza de leche o un café. Pero el almuerzo es algo más sólido. Los huevitos, los frijolitos, o lo que usted entiende, un poco más sólido, el queso y algo así. Entonces, luego viene la comida, la que nosotros le llamamos almuerzo, ¿verdad? Donde un caldo o un bistec o lo que sea. Y después de esto, viene un momento que es la merienda. Y la merienda puede ser cualquier cosa, puede ser pan, puede ser algo, una merienda mientras se está preparando para la cena, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero decir, y con esto quiero de que cada país tal vez da su manera y todo, pero por lo menos, como mínimo, queremos comer 3 veces al día, como mínimo. ¿Por qué no aplicar ese mismo concepto a la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Entonces, es bueno que nosotros hagamos esto. Y eso es lo que Esdras se dio cuenta, que el pueblo desde el tiempo de Moisés, de Josué, cuando Josué los reunió y les leyó la palabra, las escrituras, y cuando le dijo al pueblo, ustedes saben lo que Jehová les ha dicho. Si ustedes quieren servir a los dioses que servían cuando estaban en Egipto, al otro lado del río, o a servir a los dioses de estas naciones a que Dios les hizo hacer, transportar, o servir a Jehová, ustedes escojan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en ese momento ya no volvieron a leer las escrituras públicamente. Oiga, ¿cómo suceden estas cosas? En el tiempo de Jeremías fue cuando se habla acerca de la invasión de los babilonios, cuando estaba como emperador Nabucodonosor. Y después de esto, imagínense, hermanos, 70 años de que fueron exiliados en toda la región y todo el imperio babilónico. Pero mire, hermano, qué inteligencia de este hombre de Nabucodonosor. Dice que a los más sabios, a los más importantes, los sacó de Jerusalén, los sacó de la nación y los esparció. No los dejó juntos, unos pocos dejó juntos, pero todos los esparció por todos lados. Entre ellos estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Estaba Esther. Estaba, ¿cómo se llamaba el tío? Mardoqueo, ¿verdad? Pero la restauración espiritual era muy importante.
Amén. El libro de Nehemías nos habla del capítulo 4, versículo 6. Dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque el trabajo de Nehemías fue reconstruir los muros y los portones de la ciudad. Dice que se levantó y fue de noche en su caballo y solamente unos hombres de confianza fueron con él y recorrió todo y vio que los muros estaban destruidos y las puertas estaban quemadas. Y Dios puso en su corazón que había que reconstruir. Y dice que él trajo ese sentir al resto de los príncipes y los líderes en Jerusalén. Dice que el pueblo se esforzó y tuvo ánimo para trabajar. Y dice que lo hicieron como un solo hombre. O sea que había unidad en eso. La aplicación espiritual que nosotros podemos darle a esto, hermanos, es que aún después de nuestro fracaso, Dios puede restaurar. Cuando el creyente se arrepiente, el Señor reconstruye lo que fue derribado. Wow. Qué enseñanza más linda esta, ¿verdad, hermanos? Después de esto, el libro de Esther dice que Esther ocurre después del exilio de Babilonia durante el dominio persa. Porque, hermano, es que el pueblo no vio una, como dicen por ahí, ¿verdad? El pueblo de Israel fue de mal en peor, porque conforme a la historia, dicen que los persas y los de Media, porque después hubo una aleación, un imperio medo-persa, fue una de las más sangrientas. Si los babilónicos fueron duros, los medo-persas fueron peor. Y fueron las visiones que vio Daniel, que describía estos imperios. Y el imperio medo-persa lo describía como un oso. Dice que el imperio babilónico era como un león. El imperio medo-persa era como un oso. Y una peculiaridad que tiene un oso, hermano, no sé si usted sabía, que al oso le gusta comerse a la presa viva. Sin embargo, el león no. El león espera que la presa se muera. Por eso que lo agarra de aquí hasta que lo ahoga y lo mata y después se lo come. En cambio, el oso tiene una peculiaridad, que el oso se come la presa aún estando viva. Después de esto, pues Daniel vio la visión, ¿verdad? Y yo pienso que vamos a tocar ese estudio. Sería muy bonito tocar ese estudio porque está muy paralelo la visión de las cuatro bestias y la visión de la estatua, que tenía diferentes aleaciones metálicas. Amén. Fueron de las visiones y vamos a hablar acerca, tal vez cuando terminemos este estudio, o a lo mejor lo podemos incluir aquí, no sé. A ver qué Dios habla a nuestros corazones, amén, acerca de esto. Pero el libro o la historia de Esther fue después del exilio babilónico durante el dominio persa. Y el evento sucede entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Después del primer retorno de Zorobabel y antes del regreso de Esdras y Nehemías. O sea que podemos ubicar a Esther, o la historia, la vida de Esther, después de Zorobabel y antes de Esdras y Nehemías. El pueblo de Israel estaba bajo dominio extranjero, pero aún sujeto a la ley de Moisés
y al pacto de Jehová. El libro de Esther ocurre cerca del final de la dispensación de la ley, antes del período de los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Por eso les dije hace un tiempo que los libros de la Biblia no fueron ordenados cronológicamente, porque hay algunos libros que no van conforme al tiempo, ¿verdad? La Biblia comprende primeramente del Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Que fueron escritos ¿por quién? Por Moisés. Después de eso viene el libro de Josué, amén. Luego el libro de Jueces. Y después de esto vienen los libros de Samuel. Y seguimos más adelante, está el libro de Esther, el libro de Ruth, todos estos libros. Pero muchos de estos libros, usted va a dar cuenta, no fueron puestos en la Biblia de orden cronológica, como en el tiempo que sucedieron, ¿verdad? Porque los libros de los profetas que leemos, muchos de ellos eran contemporáneos de un tiempo al principio, otros eran contemporáneos de otro tiempo, otros eran, como leímos en el estudio anterior, de que unos fueron escogidos por Dios para hablar al pueblo de Israel, la nación ya dividida, y otros los escogió Dios para hablarle al pueblo de Judá. Amén. Dios protege a su pueblo del exterminio. Yo no sé si usted ha leído el libro de Esther. Dice la palabra de Dios que había un hombre que no quería a los judíos. A los hebreos le llamaban en aquel tiempo. No quería a los hebreos. Y este hombre tenía algo también contra Mardoqueo. Y dice que se le acerca al rey en el tiempo, el rey Artajerjes, o era conocido como también el rey Asuero. Y le dice: oh rey, sería bueno que nadie pida consejos ni a su Dios, ni a esto ni al otro, sino que solamente a ti. Y que te rindan tributo solamente a ti. Y todo aquel que no lo haga, que muera. Y este mismo hombre andaba fiscalizando a todos los hebreos y se dio cuenta que ellos seguían adorando a Dios, seguían leyendo las escrituras, y llegó y les dijo. Y como el rey selló el edicto o la ley, no podía ser abrogada conforme a las leyes de Persia y de Media. Viene este hombre malvado, amén, y manda a dar la orden. Le dice: da por orden mía, déjame que yo me encargue de eso. Y le dice a todos sus súbditos, a toda la gente, le dice: usted tiene derecho a matar a todos los hebreos y quedarse con sus tierras. O sea que venía una masacre grande contra ellos. Pero Dios ya se había provisto de esta mujer, amén, de Esther, que no era el verdadero nombre de ella, Esther. A ella le pusieron el nombre de Esther porque cuando el rey Asuero andaba buscando una nueva esposa, porque la primera le desobedeció. La primera era soberbia. Y en una ocasión él tenía una fiesta celebrando y le dijo: vayan y llamen a la reina porque quiero presentarla aquí con mis amigos. Y ella no quiso ir. Y los súbditos y la gente y sus líderes y sus consejeros le dijeron: rey, esto no se ve bien. Porque si tu mujer te desobedece, la gente va a notar que tú eres débil, entonces no te van a querer obedecer tampoco. Entonces él la despreció
y le quitó su corona de reina y andaba buscando una mujer para casar. Y dice que fueron a recoger a todas las doncellas en todas las regiones, y esta, como se la iban a llevar, a ella le cambiaron el nombre a Esther para que no supieran que ella era hebrea. Porque el verdadero nombre de esta muchacha era, ¿cómo? Hadasa. El nombre judío de Esther, porque le pusieron el nombre de Esther por la diosa Astarte. Ella fue la que intercedió ante el rey, no para que mataran, pararan la masacre, porque el rey no podía, conforme a las leyes de Persia y de Media, la ley no podía ser abrogada. Tenía que continuar, pero cuando él se enteró, porque esta mujer arriesgó su vida, dice que para entrar, porque el tío Mardoqueo le dijo, para eso te envió Dios, para salvar al pueblo. Nadie podía entrar, amén, a la presencia del rey si no había sido permitido por el rey. Y todo que llegaba sin permiso podía morir, a menos que el rey extendiera su cetro hacia ella, hasta la persona dándole permiso. Y ella dice que se puso a ayunar y a orar por 3 días, y le dijo a Mardoqueo que hiciera lo mismo y que le dijera a todo el pueblo que se pusieran a orar. Y oraron y ayunaron por 3 días, porque dice que quiero que Dios ablande el corazón del rey. Y cuando ella fue a verla, vieron, y la gente, sus súbditos, se asustaron pensando que la iban a matar. Pero el rey la amaba tanto que extendió su cetro y se le acercó y le dijo. Y hubieron muchas cosas que sucedieron, que lo quería invitar a él y a este hombre, se me olvidó el nombre de él, Amán, a que fueran a comer. Lo invitó la última vez, y en la última vez ella le confiesa a Asuero que ella es judía y que por causa de Amán querían matar a todo el pueblo, pero que él no podía hacer nada, le dice el rey. Pero una cosa sí puedes hacer, le dice. Dile, puedes dar un edicto que el pueblo hebreo se puede defender. Dice la palabra de Dios que el pueblo, él dio el edicto y el pueblo se defendió, y le tuvieron miedo, porque los judíos, cuando se enoja un judío, si no, mírelo hoy, hay consecuencias. Y desde ese día, mi querido hermano, dice que se celebra una fiesta que los judíos celebran, que es la fiesta del Purim. No del budín, sino que del Purim. ¿Por qué? Porque se acuerdan que Dios les salvó la vida. Dios protege a su pueblo del exterminio. Esther intercede ante el rey. La fidelidad de Dios en Esther prospera. Prepara el escenario para la llegada del Mesías. Dios no es mencionado durante todo el libro. Oiga bien, pero su presencia y su soberanía son visibles en cada detalle. Algo tan importante, cuando estaba con ese estudio, que me puse a buscar el libro de Esther, y sí, referencia de Dios en todo el libro, que diga Jehová. Pero sin embargo, la presencia de Dios se manifiesta revelada en todo el libro, desde un principio. Esther y Mardoqueo mantienen las costumbres judías y buscan a Dios mediante ayuno y oración. La gracia empezaba a dar sus hilos aún en medio de la ley. Esther demuestra valentía y obediencia bajo la ley. Aunque Dios parece callar, su plan de redención seguía en marcha. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino?, le dijo Mardoqueo a Esther en el capítulo 4, versículo 14. Llamada a cumplir el propósito
de Dios hoy. Hay una lista en esto, yo creo que está un poco borroso, tenemos un problema con el proyector. Parece que ya no enfoca bien, ya está viejito, está como cuando vamos a tener que comprar lentes al proyector. Amén. Pero está la lista de todos los profetas que hablaban y hablan. Amén. De la venida del Mesías. Y como usted puede ver, uno de los profetas que sale a rey se alcanza a ver quién dice que está ahí, el primerito. Y usted dirá, ¿Moisés, profeta? En el libro de alguien para buscar en su Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, del versículo 15 al 19, si lo puede leer, por favor. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. Hablaba de las profecías del Mesías y hablaba Moisés palabras proféticas que Jehová le había dicho. Y Dios le dijo: levantaré profeta como ¿quién? Como tú. O sea que estaba diciendo que Dios también consideraba a Moisés como un profeta. Ahora, el cumplimiento de esa profecía, alguien más que lo pueda leer en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 22 y 23. Alguien más que lea el libro de San Juan 6:14. Hechos 3, 22 y 23. Hermana Pamela. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Amén. Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Gloria a Dios. Acordándose de la profecía que ¿quién hizo? Moisés. Amén. Y estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. También Dios describe a David como un profeta, porque sus salmos, muchos de ellos eran salmos proféticos. Amén. Hablaba del sufrimiento y la resurrección del Mesías. ¿Qué dice el libro de Salmos, capítulo 22? Todo el salmo completo. Si alguien, vamos a tener tiempo, como le digo, esta parte de la parte 3 la vamos a tener que hacer en 2 secciones porque hay mucho que hablar. Pero ¿qué dice el Salmo 22 completo? Hermano Diego, amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre,
oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se desconyutaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mi entraña. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se negó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temed de vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él, todos los que desciendan al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Al leer, usted se puede dar cuenta, si usted puede leer, ¿de quién se estaba refiriendo? Dice, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, porque dice que se veía, pero ninguno de ellos fue quebrado. Dice que se descoyuntaron, pero ninguno de ellos fue quebrado, porque dice que lo que ellos hacían, los judíos para acabar, los romanos para acabarlos de matar, si todavía estaban vivos, eran les quebraban las piernas. Pero Jesús, cuando llegaron, dice que él ya había entregado el espíritu y estaba muerto. Hay otro pasaje que dice también, y me dieron a tomar. Sí, me dieron hielo. Sí, dice que mi lengua se me pegó al paladar, y cuando él les dijo, tengo sed. Y también dice, echaron suerte con sus ropas. Y así fue. Dice que, hermano, era por eso que David era considerado como un profeta, porque Dios le hablaba. Miren lo que dice el capítulo 16, versículo 10. ¿Alguien que lo pueda leer? Salmos 16, 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Dice que no lo dejará en el Seol. Estaba hablando de su resurrección. Amén. Y el cumplimiento lo podemos leer en el libro de San Juan, en el capítulo 19,
pero también lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 25 al 31. Léalo en su casa para que usted se dé cuenta de que Dios, que David escogió que Dios escogió a David y lo mencionó como un profeta. Amén. El libro de Isaías también habla, dice que Isaías fue desde el año 740 al 680 antes de Cristo. David fue 1000 años antes de Cristo. Amén. Isaías habla del nacimiento virginal y el sufrimiento del Mesías. Amén. ¿Quién puede leer Isaías 7:14? Isaías 7:14. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Que traducido es, decía el libro de Mateo, Dios con nosotros. Amén. Y por supuesto, el libro de Isaías 53, del 1 al 12, habla acerca del sufrimiento del Mesías. Amén. ¿Y cuándo vieron su cumplimiento de estas profecías? En el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23. Como leímos, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero también lo dice Primera de Pedro 2:24. Alguien que lea Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. ¿Alguien lo tiene? Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Eso lo describió Isaías en el capítulo 53. Y se cumplió la profecía. Amén. También estaba Miqueas, estaba Jeremías, estaba Daniel, estaba Zacarías, estaba Ageo, estaba Malaquías. Si alguien, hermanos, de los que están aquí quisiera una copia de esto, de esta lista, se lo podemos pasar para que usted lo tenga como referencia. Amén. Voy a pedirle a mi secretaria, mi hija, Sonia, la que me ayuda a poner todo eso en pantalla y todo esto, que hagamos unas copias y poderles dar acerca de esta lista. Es una lista de los profetas que anunciaban al Mesías, no solamente en su nacimiento, pero también en su sufrimiento y el impacto que iba a ser como Salvador. Amén. Isaías lo describe como, habla del nacimiento virginal y también del sufrimiento del Mesías. Miqueas habla del nacimiento que iba a nacer en Belén. Amén. Jeremías habla de el Mesías como un nuevo pacto en los corazones. Daniel como el Hijo del Hombre con dominio eterno. Zacarías de la entrada triunfal y fue traspasado. Ageo, vendrá el deseado de las naciones. Miqueas, el mensajero, prepara el camino. Y los cumplimientos se pueden ver en todos estos libros en el Nuevo Testamento. Los profetas que anunciaban el retorno del pueblo a Israel era el libro de Ageo, el libro de Zacarías y el libro de Malaquías. El mensaje central de Ageo era: reconstruyan la casa de Dios. El mensaje de Zacarías era: el Mesías vendrá.
El mensaje de Malaquías es: vuelvan a mí. ¿Qué significado espiritual tienen estas cosas? Ageo habla de la prioridad de la adoración antes que lo material. Zacarías habla de la esperanza viva en el Salvador que fue prometido. Y Malaquías es llamado al arrepentimiento y a la fidelidad. Y la aplicación espiritual, y con esto vamos a concluir por hoy. Después, la próxima semana, vamos a irnos en lleno acerca de los 400 años. Amén. La aplicación espiritual es la voz profética, siempre nos invita a volver al primer amor. Dios nunca deja de llamar a su pueblo a una relación viva con Él. Dios siempre sigue llamando. Amén. Dios siempre sigue obrando. Dios siempre sigue ministrando al pueblo de Dios. La próxima semana vamos a llegar más en lleno a lo que es los 400 años del silencio. Aquellos hermanos de la iglesia local que tomaron el curso de capacitación, también se tocó ese tema, ¿verdad? En el curso de capacitación. Así es que esto va a ser un pequeño repaso, esa es la palabra. Un pequeño repaso de lo que se estudió, pero aquellos que lo están viendo por primera vez por medio de YouTube y de Facebook Live, va a ser tal vez algo nuevo y espero que sea de bendición, no se lo vaya a perder la próxima semana. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos has dado en esta mañana de estar delante de tu presencia. Te damos gracias porque tu fidelidad no nos desampara ni nos deja, Señor. Gracias por estos estudios, porque estos estudios traen, Señor, claridad a nuestra mente y nos hacen recordar de que estamos en el verdadero, que si nuestra confianza está en Jesús, la profecía ha hablado de Él desde el principio de la creación. Podemos darnos cuenta, Dios mío, que a través de los estudios de estas dispensaciones, Padre, nos podemos dar cuenta que Jesús siempre te ha valido de una manera de poder buscar y atraer el hombre hacia ti. Porque es en vano esperar que el hombre te busque. Tu palabra dice: no hay algún justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Era necesario que tú vinieras a buscarnos para encontrarnos. Gracias te damos por esto, Señor. Te rogamos que el resto de los estudios traigan bendición al pueblo y que podamos ser edificados, podamos ser consolados o exhortados si es necesario, de acuerdo a la necesidad que haya. En el nombre de Jesús oramos y en ese nombre precioso te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana en el estudio, pero también mañana tenemos nuestro culto dominical, no se lo vaya a perder. Mañana vamos a estar compartiendo acerca de nuestro nombre y nuestra identidad. Así que no se lo pierdan, nuestro nombre y nuestra identidad. Los hermanos de la iglesia local, les dejé como tarea que investigaran y buscaran el significado de su nombre. Porque voy a preguntar, como dicen aquí, randomly, amén, al azar, y voy a hacer preguntas: ¿qué significa su nombre? ¿Y cómo usted ve su nombre representado en su vida? Amén. Así que no se lo pierda. Nos vemos hasta la próxima. Dios me lo bendiga. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.